Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Hoy día estaremos haciéndonos la pregunta, ¿la vigilancia es efectiva frente al crimen? Y para hablar de eso, precisamente, hoy día estamos con algunos invitados, que bueno, ya les voy a dar el espacio para que se puedan presentar, pero antes les quiero recordar, por favor, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como @somos_cad. En Mastodon estamos, nunca me acuerdo Mastodon, estamos como somos_cad, @infosec.exchange. Igual nos pueden encontrar en YouTube como Centro de Autonomía Digital, en Spotify pueden buscarnos como Hablemos de Privacidad. Recuerden darle clic a la campanita para suscribirse y recibir las notificaciones de cuando subamos nuevo contenido. Y bueno, ya saben, siempre darle like, comentar, hacernos sugerencias, eso nos ayuda muchísimo para poder tener un mayor alcance. Como les comentaba, el día de hoy estamos con invitados y bueno, les voy a dar el espacio para que se puedan presentar, chicos. Hola con todos, todas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Cristian Arteaga, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central. Soy Ola Bini, soy el director técnico del Centro de Autonomía Digital. He trabajado como programador hace muchos años. También trabajo con ciberseguridad desde hace, 10, 12 años. También yo he trabajado mucho desde la perspectiva de seguridad en general y cómo pensar desde la perspectiva de seguridad operacional para personas en riesgo en diferentes situaciones complicadas en todo el mundo. Hola con todas y con todos, yo soy Diego Guarderas, soy abogado, me dedico básicamente al derecho penal, al derecho constitucional, conozco un poco de criminología también, así que bueno, gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Hola, siempre está por acá, pero igual gracias por acompañarnos como siempre. Para quienes nos estén escuchando desde fuera de Ecuador, es importante que demos un poquito de información de contexto. Igual para quienes nos escuchan desde acá. Desde hace algunos años el Ecuador está atravesando una crisis de seguridad realmente grave y esto ha conducido a que desde el gobierno se tomen una serie de acciones de mano dura desde una perspectiva securitista que han llevado a medidas tan drásticas como llevar a los militares a las calles, dotar de poderes realmente extremos a la policía, incluso hablar de amnistías frente a las acciones que ellos pudieran emprender, estados de excepción, muchísimos que se han dado acá en el país. Y todo con el fin de luchar aparentemente con el crimen organizado, la delincuencia que tanto ha golpeado al país en los últimos días. Ahora, ya se empieza a hablar de las primeras denuncias de violaciones a derechos humanos. Hay muchísimas denuncias de gente, por ejemplo, las personas privadas de libertad a través de sus familiares, a través de organizaciones de defensa de derechos humanos que hablan de casos de torturas, agresiones sexuales, distintos tipos de vejaciones, ejecuciones extrajudiciales también, hay que decirlo, sí, pero lastimosamente esto se vive dentro de un entorno de inseguridad que nos está golpeando a todos como país, pero el gobierno se está valiendo de este tipo de tácticas también para imponer una serie de medidas que no únicamente son desde la perspectiva de tratar de solucionar, digamos, de algún modo la situación de inseguridad, sino que también han aprovechado para introducir una serie de medidas económicas y políticas que están conduciendo al país a, bueno, por ciertos caminos que no son necesariamente positivos. Y vamos a hablar acerca de eso precisamente el día de hoy. Y para eso tenemos, bueno, a Cristian, que es un sociólogo. Hola desde la perspectiva técnica y también Diego desde la perspectiva jurídica. Yo les quisiera preguntar realmente desde sus distintos ámbitos de trabajo, ¿qué tan viable, qué tan aplicable es esta perspectiva securitista de vigilancia que se está empleando para poderle hacer frente a la delincuencia? La perspectiva securitista, digamos, no es nueva. La perspectiva securitista aparece inicios de la década del 90 y hay digamos, como una serie de elementos, yo diría, estructurales que permiten que el securitismo sea parte, digamos, de las nuevas dinámicas del Estado, ¿no? Nosotros teníamos antes más bien una perspectiva más bien de corte
del enemigo interno, ¿no? De las doctrinas de seguridad nacional, con la caída del muro, la pacificación, digamos así, de Centroamérica y la arremetida, digamos, del neoliberalismo y la pérdida también de brújula política de la izquierda, triunfa un modelo que es el modelo securitista, en donde ya no existe el enemigo interno, sino el enemigo somos todos, ¿no? Es decir, la población civil, todo tipo de amenaza, digamos, en este caso ya no solo política, pensemos el movimiento campesino, el movimiento obrero, sino más bien bajo esa tramoya de que hay delincuencia, la arremetida es contra, digamos, contra todos, ¿no? Especialmente la población civil, que es la que, una de las que más afectada sale de este proceso. Entonces, claro, viéndole bien que no es nueva, tal vez lo que se vuelve novedoso en este momento es tal vez los dispositivos y los mecanismos con los cuales digamos, aplica el Estado eso, ¿no? Por ejemplo, la vigilancia que ahora uno tiene, no solo en términos pesquisoides, sino una vigilancia, yo diría, hasta feliz, en el que cada uno se vuelve, digamos, se autovigila como tal, con las tecnologías y todo. Claro, ahora a eso se le puede tal vez derivar hacia el mundo, digamos, de la inseguridad, en donde, claro, las aplicaciones de la vigilancia se vuelven no solo punitivas, sino que justifican toda, digamos, aplicación, toda represión, toda coacción por parte, en este caso, de los estados de los estados y de la fuerza pública como tal. Entonces, claro, el asunto de la vigilancia, primero que no es nuevo, 3, 4 siglos atrás está. Tal vez lo novedoso ahora son un poquito los mecanismos a los cuales la sociedad, mejor dicho, va sufriendo esos embates y de la cual también la sociedad hace... ¿Cómo diríamos? Se torna conscientemente feliz de aquello, ¿no? O sea, hay una especie de necesidad permanente de sentirse vigilada porque hacen la analogía de que es vigilancia igual a seguridad. Y tendemos a justificarlo, ¿no? O sea, y aceptarlo. Siempre. O sea, yo sentiría que vivimos tal vez en una sociedad en la que cada vez calan más los discursos de corte fascistoide, por ejemplo. Solo por ponerte un ejemplo, cuando hubo las masacres brutales en las cárceles desde hace 2, 3 años, no deja de ser, digamos, descarnado, ¿no? Sin embargo, si vos veías las fanpages de los medios que publicaban las noticias, la gran mayoría de los comentarios era como justificando y diciendo que estaba bien y que deberían como darles más, en este caso, instrumentos para que se maten entre ellos, ¿no? Como tal. Entonces, claro, si vivimos en una sociedad que va calando más y más, digamos, este tipo de formas de convivencia con el otro, las faltas de empatía total y más bien esta especie de estigmatización y de justificación, por ejemplo, de la muerte, de justificación de la violencia per se, yo diría que, claro, estamos abriendo una caja de Pandora que yo la verdad no sabría hacia dónde mismo va, ¿no? Como tal, porque además hay una violencia legítima, pero también hay una paraviolencia que te está volviendo también legítima, como es la violencia, digamos, delincuencial, y específicamente esa violencia que ha aparecido en estos últimos años en Ecuador, que es la violencia vinculada a los grupos delincuenciales organizados, a los GDOs. Uh-huh. Ahora, desde una perspectiva de la tecnología, hola, ¿cómo se está viviendo esta vigilancia generalizada? Sí, yo creo que lo que es nuevo justo es la capacidad. Sabemos que, por ejemplo, en el GDR, por ejemplo, hubo casi 10% de la población estaba parte del Stasi y haciendo vigilancia contra el resto de la población. Esta es porque hubo limitaciones en lo que puede hacer un gobierno securitista en estos entornos, pero ahora estamos viviendo en una situación tecnológica donde la vigilancia masiva es no solo posible, pero en verdad fácil. Y no solo es fácil, pero también es algo que no solo los gobiernos, pero también las empresas quieren hacer porque da mucha información. Entonces, hay esta unificación entre la vigilancia gubernamental, pero también la vigilancia de capitalismo. Y
estas dos cosas, hablamos muchas veces como sean diferentes cosas, pero están unificando más y más, porque las herramientas que utilizan los gobiernos para hacer vigilancia son providos, vienen de las diferentes empresas que pueden hacer este tipo de cosas. Y al mismo tiempo estamos también en esta situación de tecnosolucionismo, casi esta idea que, ok, más tecnología va a solucionar todo. Yo acuerdo, por ejemplo, en la campaña para las elecciones anteriores hubo un candidato que estaba hablando sobre que podemos solucionar los problemas con elecciones con estos nuevos aparatos con identificación biométrica y todo este tipo de cosas. Es como no piensa nada para los derechos, es solo intentar poner más tecnología para solucionar los problemas. Y esta, de mi perspectiva, es muy problemático. Lo que a mí me temo en la situación en Ecuador es que yo no veo... lo que yo veo como el problema original o quizás más profundo es la corrupción. Y no veo que los nuevos diferentes tipos de leyes o nuevos tipos de tecnologías son necesarias para solucionar este problema. Yo no veo que en verdad el propósito es solucionar el problema de crimen organizado. Yo veo que, como siempre, con estados securitistas, que es otra manera de tomar más control y quizás también justificar las cosas que ya hicieron antes, pero ahora tener permiso, tener leyes que le protejan para hacer más de este tipo de violaciones de diferentes tipos. Claro, y desde la perspectiva tecnológica no podemos hablar únicamente de que puede provenir desde el gobierno hacia los ciudadanos, sino que también hablamos de que nosotros mismos voluntariamente estamos depositando una cantidad asombrosa de información en las redes sociales. Nosotros mismos estamos arrojando información que sirve finalmente para las fuerzas del orden, para realizar perfilamientos, para identificar grupos, gente que está asociada de algún modo. O sea, nosotros mismos estamos brindando esa información. Entonces, existen distintas fuentes de donde proviene esta vigilancia desde una perspectiva tecnológica. Totalmente. Y también una cosa que a mí me preocupa, como desde la perspectiva de ciberseguridad, lo que yo veo es que la infraestructura del país es muy, muy vulnerable, es muy frágil y en verdad es algo que me preocupa mucho porque si el gobierno no puede manejar la infraestructura tecnológica normal, ¿cómo podemos esperar que ellos puedan manejar una infraestructura tecnológica de vigilancia masiva y quizás que genera otros tipos de posibles invasiones en derechos? Por ejemplo, este ejemplo del Consejo de la Judicatura que tuvieron muchas diferentes entradas de personas en el sistema de sorteo. Alrededor de 700 usuarios existían. Ajá, y el sistema de ECO 911, donde hubo cientos de usuarios no privilegiados que pueden buscar de las ubicaciones de celulares, por ejemplo, y nadie sabe dónde están estos usuarios, cómo entraron. Pero, entonces, luego vamos a hablar de eso. Sí, todas estas cosas para mí me preocupan mucho porque cuando construye un sistema de vigilancia tecnológica, este sistema va a ser disponible a cualquier persona que tiene acceso y si no tiene seguridad, todo el mundo va a tener acceso. Ahora, Diego, desde una perspectiva jurídica, ¿cómo el gobierno está haciendo posible esto? ¿O cómo, digamos, qué salvaguardas legales ha empleado para avalar esta vigilancia generalizada? Un poco conciliando las dos posturas tan interesantes de Cristian y de Ola, y esto un poco traduciendo también hacia la normativa jurídica y cómo ésta se ha generado, creo que debemos partir primero por cómo la sociedad se está identificando con estos procesos tecnológicos y con esta era de la vigilancia, de la información, de la tecnología, de todos estos instrumentos, ¿no? Que además no están simplemente a la mano y en el control de las masas, de la sociedad, sino que están siendo utilizadas por grandes grupos económicos para generar este tipo de controles que no solo van desde el lado jurídico, van desde el lado comercial, desde el lado social, etcétera, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con el control de la criminalidad, digamos, encontrando toda esta situación, todo este contexto, yo creo que el tema se convierte en algo muy grave porque
se ha generado una narrativa desde el poder, ¿no es cierto?, según la cual nos encontramos entre personas, entre ciudadanos, viéndonos como el otro, todo el tiempo, buscando la otredad, señalándonos los unos a los otros y exigiendo que para la seguridad de uno se le vigile al de al lado, ¿sí? Y creyendo que la tecnología nos va a sacar de los problemas que son generados por otro tipo de causas. Entonces, más Mucho o menos más profundas. ¿qué pasa con la vigilancia, con las cámaras, con todo eso? O sea, creer que eso va a solucionar los problemas de criminalidad es como decirte que te vas a curar la fiebre porque te pones 3 o 4 termómetros en el cuerpo para identificar cuántos grados está tu temperatura. Y eso, como está ya, digamos, arraigado, no está solamente como una idea que gravita en las esferas del poder, sino que está sembrada ya en las ideas, en las emociones de cada persona o de la mayoría de personas. Lo que buscan desde el poder es que los propios ciudadanos validemos, en cierto sentido, a través de consultas populares, por ejemplo, una mayor capacidad y poder punitivo del Estado. Entonces eso se traduce no solamente en una reducción de derechos, sino también en una habilitación jurídica hacia las entidades encargadas de la represión para vigilar a los ciudadanos. Vamos a desarrollar en este espacio algo que para mí fue traumático hace un poquito más de un año, leer y darme cuenta de cómo se reformó, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal. Ahí quería ir. Todas las figuras que incluyeron ahí para vigilar sin autorización judicial. Decía Ola con toda la razón que hay un nivel de corrupción enorme y que hay una fragilidad gigantesca, además, que no sé si sea deliberada o sea por ignorancia, probablemente es deliberada, de los sistemas públicos de manejo de datos, y en el campo jurídico no es la excepción. ¿Cuál es el problema? O sea, con todos esos problemas, con todas esas situaciones de corrupción, con todo ese contexto inmanejable casi, o que es proclive para digamos, determinación únicamente de ciertos grupos que tienen la capacidad de controlar las esferas jurídicas en el Estado, ¿no es cierto? Y una justicia que está al servicio de grupos económicos que se han mezclado con los grupos mafiosos, prácticamente son lo mismo. El capital financiero y el capital mafioso están sólidamente fusionados y es muy difícil determinar una diferencia. En ese orden de ideas, o sea, digamos que no tengas la posibilidad ni siquiera de acudir a un juez y dar un pasito más para que el juez controle cómo el Estado se inmiscuye en tu privacidad, es sumamente grave. O sea, hay disposiciones aquí que te dicen que ni siquiera en ciertas situaciones, ni siquiera el fiscal tiene que autorizar, sino la policía directamente puede quedarse con información. 8 días. ¿Y quién les pone un límite, no? Deberían ser los jueces. Ya con los jueces, ya con el control judicial hemos tenido problemas, porque si tú te pones a ver las resoluciones judiciales, ¿no es cierto? Como hablamos los abogados, los autos en los que te autorizan, qué sé yo, las providencias en las que te autorizan o le autorizan a la fiscalía los allanamientos, los seguimientos, las vigilancias, no tienen motivación. O sea, me pidió el fiscal sabemos. y dele. En mi Ahora, caso no hubo, el campo estaba vacío. por ejemplo, tenemos de que una víctima... A nosotros nos allanaron con el nombre de un caso que no era el caso por el cual estaban haciendo el procedimiento, ¿no? O sea, no. Sí, No les importa, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen los ciudadanos? Que las garantías se convierten en un dique contra la impunidad. Y es al revés. La falta de garantías es lo que genera la impunidad y genera la discrecionalidad, y en la discrecionalidad parte el problema en cuanto a la esfera jurídica del por qué la rueda de la criminalidad sigue girando. Obviamente, para ver el punto de partida, tenemos que buscar en la desigualdad, en la acumulación de riqueza en pocas manos, etcétera, etcétera. Pero ya en cuanto a la práctica de la investigación, el creer que darle más poder punitivo al Estado va a solucionar las cosas es un error. No estoy diciendo yo que viva la fiesta y que claro, que no hay intervención. no se investigue, no. Claro, la tecnología por sí sola no es mala, depende con qué ética se la utilice. Pero esta idea también, además, que tenemos muy
tropical de pensar que con la reforma de las normas, o sea, incrementar el poder punitivo del Estado en las normas ya va a cambiar la sociedad. Claro, eso no es así. o sea, como que el delincuente va a decir, no, ahora son más años por este tipo penal, no lo voy a hacer. No sucede. Ahora, eso me da la pauta para hablar del siguiente punto. Tú ya hablaste, Diego, de estas reformas que se hicieron al COIP, y ahí se introdujeron una serie de figuras que son bastante preocupantes desde la perspectiva digital, que es el tema que nosotros trabajamos. Y son estas figuras del ciberpatrullaje y del agente digital encubierto. ¿Cómo funciona esto? A ver, aquí está esta disposición incluida recientemente en el Código Orgánico Integral Penal a través de esta ley que modificó, digamos, toda la esfera de la institucionalidad de la seguridad en marzo del 2023. Entonces, claro, ¿cuál es el justificativo un poco para permitir los patrullajes a través de los agentes encubiertos? Que no es otra cosa que agentes que con autorización del fiscal o pedido de los fiscales se meten en los foros, en los grupos, en los espacios cibernéticos, en las comunidades, etcétera, para ver qué encuentran. Claro, hay situaciones que así lo ameritan, pues no, o sea, qué sé yo, pornografía infantil, situaciones de esa naturaleza, ¿no? Pero, o sea, si es que no hay una debida motivación y un control judicial de esto, sí, puede limitarse o de hecho se limitará la libertad de expresión, la libertad de asociación. No nos olvidemos que ahora el mundo funciona no solo como cuando yo era más muchacho, encontrémonos en la central, encontrémonos en tal lado, organicémonos y salgamos a protestar. También el espacio cibernético es un lugar que está en disputa entre el poder y quienes nos organizamos para tratar de hacer las cosas diferentes. Entonces, estas figuras como el agente encubierto pueden lesionar los derechos a organizarse, lesionar los derechos a la privacidad, modificar las cosas, inclusive el orden de las cosas, si es que no se manejan con la debida ética, porque como te digo, mira, la o el fiscal podrá autorizar al personal del sistema especializado de investigación de medicina legal y ciencias forenses, es decir, a gente de la policía, obviamente preparados. No tengo nada en contra de la investigación técnica y científica que se puede llevar adelante, pero sin un control judicial. Se dan cuenta de lo grave que es esto. O sea, la fiscalía directamente, nada más. ¿Hay algún tipo de figura para supervisión post facto? O sea, se entendería que deben cumplir determinados estándares que relacionen la investigación con los hechos. O sea, no entrar a la... O sea, tiene que justificarse por un delito potencial la utilización de este tipo de figuras. Pero a mi modo de ver, si es que no hay un filtro jurisdiccional que garantiza que esa, digamos, es el diseño del modelo procesal ecuatoriano, si se prescinde de ese funcionario que es el juez para autorizarte o para negarte este tipo de operaciones, la discrecionalidad en manos de un funcionario administrativo, que es el fiscal, que además es el titular de la acción penal, no está... Claro, dice la Constitución que todos los funcionarios tienen que respetar los derechos y respetar las normas. Pero en la práctica su trabajo es encontrar lo que sea para acusarte, de eso se trata la fiscalía. También pueden decir sí, también para que te descargues. Sí, pero vos estás allá, yo estoy acá, yo me defiendo de lo que vos me vas a acusar. Exacto. Ese es el punto. Entonces el desequilibrio en el tema de los poderes es enorme. Justo derecho a defensa, no entiendo cómo va a funcionar si tú llegas a, no sé, a una instrucción fiscal y vas a saber si hubo un agente encubierto informático haciendo cosas contra ti. ¿Van a agregar esta información al expediente? Yo tengo entendido que se mantiene digamos, el carácter de encubierto por 2 años de la gente que realiza la investigación. Entonces, ¿eso afecta solo digamos, a la identidad de la gente o a todo el procedimiento que llevó a cabo? Renovable hasta por 2 años más. O sea, afecta a la gente, pero tú tienes otra figura cuando utilizas las técnicas especiales de investigación, que es solicitarle al juez que le tenga reserva al tema. Y adicionalmente, ¿qué es lo que suele pasar? O sea, ya en la práctica, esto no vas a encontrar en el código, pero en la práctica, porque las normas son una belleza, pues no, algunas. El 282 del Código Orgánico de la Función Judicial te dice que te tienen que notificar desde el inicio de la investigación. En la Constitución también te dice lo mismo, y la Convención Americana de los Derechos Humanos y todo. Pero ya en la práctica, ¿qué es lo que hacen? Te investigan y en lugar de
de decir, le estoy investigando a Diego Guarderas, me pongo en primera persona, me ponen alias el feo, alias el flaco, entonces te investigan, o alias el Diego, pero no el apellido. O no ponen ninguna persona. No ponen Justo ninguna persona. ahorita estamos atentos hay una investigación, indagación previa, que no tiene ninguna figura, ningún sospecho, ni ningún hecho sospechoso. Que están haciendo indagación previa. Imagínate, entonces te mantienen así y bueno, vos estás por la vida siguiendo tu camino. Y muchas de las veces esto es instrumentado no para perseguir el crimen, sino para perseguir A la persona. organiza. Exactamente, a los movimientos sociales. Exacto. Tenemos varios casos de compañeros. En algunos casos estoy metido yo defendiendo y he visto cómo desaparece el agente investigador, abren la investigación previa, al día siguiente le entregan el oficio para que arranque la investigación y asoma después de un año con una cosa así de seguimientos, vigilancias, escuchas, grabaciones, etcétera, etcétera. ¿Y vos a qué hora te defendiste? El rato que ya empiezas a ver la vida así, entre las rejas. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Te inician una instrucción fiscal y en el mejor de los casos tendrás 120 días para desmontar lo que te investigaron en 2 años, 1 año. Wow. Ahora, tú tocaste un tema súper importante, que es el tema de las organizaciones sociales, los movimientos y distintas formas digamos, de articulación popular, si se quiere. ¿Cuál es el impacto que tiene la vigilancia sobre estas dinámicas? ¿Sabes qué es paradójico? Yo siento que en términos ya de los procesos organizacionales, de los procesos movimentistas, no hay como esa importancia radical que tiene que darse, ¿no? Claro, porque es más sutil. Es decir, nuevamente volvamos al momento en que fusionaban las doctrinas de seguridad nacional. Vos veías que la gente se cuidaba de algunas cosas fácticas, ¿no? Como intentar eludir el poder, las persecuciones y todo, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, actual, a las organizaciones sociales, pensemos en organizaciones indígenas, feministas, ecologistas, tal vez que son organizaciones más vulnerables, digamos, en términos de la persecución, en términos de la arremetida del poder. La preocupación yo pensaría que es bastante, digamos, no mínima, pero no es de la importancia que se le debe dar en términos de un tipo de vigilancia, digamos, tecnológica. ¿Ya? Un tipo de vigilancia no pesquisoide, es decir, no, puta, te persigo, te sigo, sino más bien de corte tecnológico. Te pongo un ejemplo, en el último levantamiento, algunos líderes, digamos, ¿no es cierto?, del movimiento indígena pensaban que porque si se sacaban el chip, ya no iban a ser, digamos, triangulados, ¿no? Pensaban que si tenían teléfono, no smartphone, sino los Nokia antes, ya no iban a ser triangulados. Entonces, para ellos era eso, simplemente sacar el chip, poner otro chip y ya. Y claro, no hay esa preocupación real como tal, digamos, frente a estas nuevas formas también de investigación de la fuerza pública. O sea, porque no es solo una cuestión pesquisoide, no es que solo te agarran, te persiguen, sino que también bajo el agente encubierto, una serie de cosas, las grabaciones, las escuchas, ¿no? Las craqueadas y todo eso, digamos, yo por eso decía, partía de esta idea de que es como bastante paradójica, ¿no? Se preocupan de un tipo de seguridad fáctica en términos de cómo eludir a las fuerzas del orden en la persecución, en cierto. Pero la preocupación real de ellos no está, por ejemplo, en la cuestión de las arquitecturas, digamos, de las infraestructuras digitales, por ejemplo. Entonces, ellos pueden tener tranquilamente toda la información en un servidor y tienen pendrives, y toda una serie de cosas se comunican por WhatsApp, o sea, digamos, y claro, no hay también, digamos, como esa rigurosidad para pensar y la preocupación para decir, a ver, ¿cómo entender estas nuevas formas, ¿no es cierto? Estas nuevas formas, por ejemplo, del WhatsApp, ¿no? Pensar que, sí, porque le pongo, o porque me dice que tienen seguridad y todo eso entre los usuarios, no. Pero por eso yo tal vez digo, en términos de la seguridad digital, las organizaciones sociales, yo creo que sí están como, yo diría, son bastante neófitas. Yo pensaría que son a veces intuitivas, y esa intuición
puede resultar, ya te digo, es más bien una cuestión más de suerte, ¿no? Azarosa, es decir, en algunos casos les puede resultar, pero no es una política de la organización cuidarse por este flanco. Digamos, por ejemplo, ¿no? Tal vez las estrategias más digamos, más tradicionales de barricada, de clandestinaje y todo eso pueden, pero estas nuevas formas, digamos, de vigilancia son tomadas, yo siento que siguen siendo tomadas muy, muy a la ligera. De hecho, en algunas organizaciones esto resulta casi heroico, porque se siente, me intervinieron, es como parte de la narrativa heroica de que soy. Y claro, no es así, o sea, no estamos jugando, digamos, ¿no? El poder no está jugando. Entonces, por ahí un poco también pensar, digamos, en términos más sociales, organizativos, ¿no? Sí, como tal. Y nosotros nos hemos dado cuenta que este interés de protegerse en el ámbito digital va en aumento. O sea, quizás cuando el CAD arrancó, nosotros estábamos hablando de, oigan, pero chuta, ¿por qué utilizan tal cliente de chat y no utilizan este otro? ¿Por qué hacen esto y no hacen esto otro? Y en un inicio eran como que un poquito más reticentes en el sentido de, igual no tengo nada que ocultar, igual no hablo acerca de estas cosas con el teléfono, o sea, ese tipo de cosas que yo digamos, lo puedo atribuir al desconocimiento en gran medida. A la ingenuidad también. Exacto, pero nos hemos dado cuenta que, bueno, han habido una serie de sucesos desde que el CAD arrancó hasta hoy que obviamente han cambiado el panorama. Por ejemplo, hemos tenido 2 paros nacionales de por medio, una serie de medidas bastante, digamos, embates fuertes del gobierno hacia las organizaciones sociales, y es como que ya se están empezando a percatar de, hey, no, aguanten, sí es importante que nos cuidemos desde lo digital. Es como que ya le están empezando a dar esa relevancia, ¿no? Hay colegas que ya de algún modo les han brindado esta capacitación en años pasados, sin embargo, digamos, nosotros que, digamos, trabajamos el tema técnico con bastante profundidad, podemos brindarles o ser conscientes de que existe una serie más grande de riesgos que muchas veces se pasan por alto, ¿no? Entonces, el momento en que nosotros les decimos a las organizaciones, oye, pero, por ejemplo, lo que tú decías del teléfono que no es smartphone, o lo del chip, etcétera, ese tipo de cosas, y les explicamos realmente cómo funciona. Y claro, es como que se sorprenden y dicen, wow, lo hemos estado haciendo mal todo este tiempo, y realmente se percatan del riesgo al cual han estado expuestos, pero muchas veces se parte de este desconocimiento de cómo funciona la tecnología. Por ejemplo, solo te pongo una anécdota, verás. En uno de los primeros levantamientos del 2001, 2002, con el gobierno de Noboa, hubo vigilancia y hubo agentes encubiertos de inteligencia. Yo recuerdo en la Salesiana, y la gente de seguridad del movimiento indígena seguían los infiltrados, que se hablaba de infiltrados, no digitales, pero infiltrados. ¿Y cuáles eran las señales para determinar que era el infiltrado cuando le cogían? Le cogían y inmediatamente le revisaban las uñas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque, claro, ellos son trabajadores del campo, las uñas. Claro. Entonces, los militares, por lo general, cumplen ciertas, por más que sean infiltrados, cumplen ciertas, digamos así, regularidades alrededor de la limpieza y eso. Entonces, sabían que era infiltrado. Sí, nos han dicho. ¿Ya? O sea, siempre te vas a dar cuenta, como camina un militar, así está infiltrado, pero siempre le vas a identificar por cómo camina. Y las uñas, y las uñas. Bueno, zapatos para chapas. Claro. Sí. Y en cambio ahora, yo diría que es completamente, digamos, diferente, ¿no? Cuando le hackearon la cuenta a un dirigente de la CONAIE en el paro del 2019, él no tenía idea siquiera. No tenía idea de quién fue, cómo fue, y pasó más bien por la anécdota de fue hackeado y una serie de cosas, ¿no? Y claro, la diferencia es que acá había un interés permanente de las organizaciones. En cambio acá, lo que vos dices que les han dado y todo, yo diría, puede ser real. Pero ya en la práctica vos ves, por ejemplo, la CONAIE tiene más de 600 organizaciones. Cuando se dispone de un paro nacional, todas las organizaciones funcionan en territorio, ¿ya? Es bien difícil, digamos, que ellos estén pensando en esas dinámicas de tecnologías, ¿no? Como tal. Y más aún con toda la arremetida y lo que sea. Entonces, claro, yo pensaría que si está creciendo ese interés, me parece interesante, pero sí habría que verlo también con mucho cuidado por el tipo de organizaciones también. O sea, porque una cosa es la CONAIE, pero hay otras organizaciones que por su característica y todo han decidido siempre estar como más, digamos, menos expuestas, menos públicas. Ojo, y aún con eso han sido, digamos,
allanadas, han sido detenidas, sus integrantes y todo eso. Entonces, es medio ambivalente a veces el tema, ¿no? Porque la organización, porque suponemos que la política es pública, claro, es pública, pero las vigilancias y los mecanismos nuevos, primero que no son públicos, sino que son siempre discrecionales, como decías vos, no Diego, pero también están, digamos, de un modo, yo diría, intentando golpear muy, 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 pero fuertemente en este caso, a cualquier tipo, en este caso de organización o agrupación o colectivo, que no es que esté por fuera de la ley, sino que más bien tenga un tipo de, digamos así, de discurso o tenga un tipo de proyecto diferente. Y creo que ahí también, digamos, las organizaciones, si algunas, yo no quiero decir que esto como más bien como cuestionamiento, como una cuestión así punible, sino, pero sí son a veces ingenuas en este tema, ¿no? Muy ingenuas. Y yo he notado mucho que han matizado el discurso ese hacia la noción del heroísmo. Entonces, si a mí me intervienen, soy más héroe, soy un dirigente más, cuando realmente la cosa es compleja, ¿no? Porque todo eso va de la mano de los procesos después ya jurídicos y toda una serie de cosas, digamos, en contra de los integrantes de las organizaciones. Claro, ahora algo que también sucede bajo estos contextos de vigilancia, de criminalización, de, digamos, toda lógica securitista, es que el comportamiento de la gente cambia. O sea, uno muchas veces tiende a ver cosas donde no las hay. Y eso es algo súper palpable que se dio acá en el paro nacional. O sea, estoy segura de que sí existieron casos de intervenciones a los teléfonos, a los correos, cuentas de redes. O sea, nosotros llevamos un recuento de eso y pudimos, llevar ¿cómo se dice? Una bitácora. Eso, una bitácora de esos casos con los cuales nos encontramos. Sin embargo, también es súper común que se caiga en este pánico de, uy, me hackearon el teléfono, ya me pincharon y tal. Y muchas veces no es. Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de el desconocimiento técnico. Muchas veces te lleva a caer en pánico y a tomar decisiones erróneas para tratar de mejorar, entre comillas, tu seguridad. O sea, el caso, para mí, uno de los casos así más como claros es cuando cae detenido Leonidas Issa. O sea, sabían dónde detenerle, sabían todo. Le tienen en lazo y ya sabían. Tal vez él estaba pensando que sacando el chip, pero él ya estaba, digamos, ubicado desde hace rato. Claro, pero la asociación con otros teléfonos y bueno, capaz eso Ola nos puede hablar más lueguito. Lo que yo les quería decir es que una de las consecuencias lógicas de esta perspectiva de vigilancia es el perfilamiento. Y la tecnología acá juega un rol fundamental. Entonces, Ola, yo te quería consultar acerca de cómo has visto tú que, se está presentando este tema del perfilamiento bajo distintos parámetros, bajo distintos criterios raciales, de, digamos, trasfondo socioeconómico, etcétera. ¿Qué está pasando con el perfilamiento? Digamos, cámaras ¿cómo se llama? De reconocimiento facial, el tema de focalizar, yo qué sé, los operativos en determinados barrios, porque la inteligencia artificial me dijo que ahí hay mayor incidencia del crimen. O sea, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso? Hay algunas diferentes problemáticas en este tema. Y primero es que la tecnología sí tiene sesgo. Y algoritmos son creados por personas y a veces son creadas directamente o diseñadas y otras veces son algoritmos de aprendizaje, pero siempre se aprendan de estos seres humanos y vienen con los mismos tipos de sesgos. Entonces, este es algo que hemos visto mucho internacionalmente, donde han intentado poner diferentes tipos de algoritmos, por ejemplo, desde la perspectiva de sentencias en Estados Unidos, y estas han sido sentencias muy sesgadas desde la perspectiva de la población afroestadounidense. Lo mismo ha pasado desde la perspectiva de, por ejemplo, cámaras de reconocimiento facial, que tienen muchos problemas con caras que no son los clásicamente blancos. Entonces, tienen mucho más problemas con caras negras o caras asiáticas, por ejemplo. Entonces, esto significa que muchas veces veamos que confiamos en la tecnología porque la tecnología es objetiva, pero esta no es la verdad. La tecnología viene con los mismos tipos de problemas que tenemos nosotros. Pues está hecha por humanos a la final. Sí, exacto. Y no deberíamos... Sí, quizás van a contestar de la misma manera cada vez, pero esto no significa que la contesta correcta. Entonces, esta es una de las problemáticas muy grandes. Y como mencionaste, hay muchos diferentes lugares que hace 20 años, en verdad, han trabajado con diferentes tipos de algoritmos para optimizar
cómo están utilizando los recursos de fuerzas públicas de diferentes maneras. Por ejemplo, la policía en Nueva York, esta ha sido muy común cuando, por ejemplo, utilizan estos algoritmos para distribuir y decidir dónde van a patrullar los diferentes carros, por ejemplo. Y lo que utilizan para este tipo de sistemas muchas veces es, primero, utilizan la información sobre las detenciones anteriores para decidir que, ok, necesitamos más carros en este lugar. Lastimosamente, lo que pasa, aquí no necesitas pensar desde la perspectiva tecnológica, solo desde la perspectiva lógica. Si tú vas a tener más carros de policía en un lugar, vas a encontrar más delitos. Lógicamente, entonces, y si tú tienes un barrio con muchas personas de la clase trabajadora, por ejemplo, o de diferentes grupos de afroestadounidense, por ejemplo, con mucha pobreza, muchas drogas, este tipo de cosas, es muy probable que la policía va a encontrar más crimen en estos lugares. Esto no significa que hay más crimen, solo es que hay más búsqueda para crimen anteriormente, y si este es lo que utilizas para decidir dónde poner recursos, tú tienes una espiral que es reforzando. Es como si tú quieres ver los crímenes en Wall Street, si tú pones un carro de policía fuera de Wall Street, ellos no van a encontrar criminales porque los crímenes no son obvios en la misma manera, justo, exacto. Claro, entonces no funciona en esta manera. Y lastimosamente esta lógica muchas veces esta viene desde la perspectiva de tecnosolucionismo otra vez y no pensando en efectos reales. Uh-huh. Y esta es donde veamos desde la perspectiva de sociología la división entre tecnología y Silicon Valley y en verdad valores comunitarias y sociológicas, y esta división sigue, y en verdad desde mi perspectiva lo que yo veo en Ecuador y en el resto del mundo es que esta división está creciendo, no unificando, y por ejemplo algoritmos de IA van a hacer más de este tipo de cosas, y lo que es peor es con IA, por ejemplo, no entendemos cómo funciona, entonces no podemos ver dónde están entrando los sesgos. Solo podemos ver los resultados, pero no sabemos por qué están. Uh-huh. Ahora, Diego, yo te quería preguntar, en torno igual a este tema del perfilamiento, o sea, en Ecuador estamos viviendo actualmente esta situación del conflicto armado interno o el conflicto armado no internacional. Entonces, ¿cómo has visto tú como penalista que se ha focalizado, digamos, el uso de la fuerza, el combate al crimen, partiendo desde esta perspectiva del perfilamiento? O sea, a mí me parece que, de acuerdo a lo que dijeron Chris y Ola, que es súper claro, digamos, didáctico, como han explicado la forma en la que se trabaja desde el perfilamiento, porque el perfilamiento, digamos, es la herramienta dentro de una estrategia, es digamos, lo que se utiliza para dividir y segmentar a la sociedad y, digamos, focalizar grupos sobre los que va a atacar el poder punitivo del Estado, a los que se va a criminalizar. Y obviamente, digamos, una mirada banal, así superficial, porque estamos acostumbrados a no analizar las cosas como es debido, podremos decir, claro, pues es que como el algoritmo no te va a dar tal cosa, si es que en realidad, me vas a decir que en una urbanización privada de Cumbayá ocurren menos crímenes que en La Bota o que en Pizulí o que, qué sé yo, en la Nueva Aurora. A ver, primero, ¿de qué crímenes estamos hablando? ¿Ya? ¿Hacia dónde estamos enfocando la lucha contra el crimen? ¿Qué se está atacando con las estrategias y la política criminal del Estado? ¿Sí? Uh-huh. Es una política criminal, entonces, que está claramente definida en un decreto ejecutivo que trata como grupos en conflicto armado interno a GDOs. Es una cosa que no tiene presentación, imagínense, claro. Por favor. Pues, o sea, y en ese orden de ideas, vemos que la idea de quienes están en el poder es proteger sus bienes, proteger sus negocios, proteger la funcionalidad de un sistema de acumulación y atacar
todo aquello que el sistema desecha, las fisuras, todo lo que no sirve ni siquiera a los ojos del sistema, no sirve ni para consumir, no sirve para mano de obra, para generar plusvalía, no sirve para consumir. ¿Para qué sirve? Para embodegar, para darle muerte, para darle plomo, para darle cárcel, para encerrarle, esconderle, invisibilizarle. Entonces, digamos, esa idea abstracta, ¿no es cierto?, de que al delincuente le tapamos el rostro. ¿A qué tipo de delincuente le tapamos el rostro? Cuando todos sabemos, digamos, como si tuviéramos nosotros también un algoritmo interno y ya tienes ese prejuicio creado desde los medios de comunicación de cómo será esa persona a la que le difuminan la cara. Seguramente está racializado, es pobre, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vamos a atacar ese tipo de crimen que es el que resurge, digamos, de toda esta situación. El crimen que es mucho más estructurado, que es el delito económico, o sea, primero es muy, muy, muy difícil investigar con este tipo de cosas, o sea, muy, muy difícil de dar con ese tema. Hay que implementar, sí, tecnología, sí hay que actualizar determinadas doctrinas, determinados conceptos de lucha contra la criminalidad, pero básicamente hay que saber en dónde está el problema y no despegarse de la visión crítica, que esto es algo que no tiene la inteligencia artificial, que funciona como un martillo, que funciona como un destornillador, como apagar y prender la luz. Es una creación humana, pero esa creación humana, el martillo, eso que utilizamos para accionar la luz, el micrófono, no tienen pensamiento crítico. Simplemente resuelve ciertos problemas de manera automática, pero no critica y analiza cuáles son las fuentes de los problemas. Eso es propio de los seres humanos, eso no nos va a dar la tecnología, la inteligencia artificial, y más aún cuando está cooptada por los grupos que no están interesados en que eso pase. Mucho más cuando tienen propiedad, así como han tenido en la era industrial los capitalistas sobre los medios de producción, ahora tienen sobre los medios tecnológicos, sobre la comunicación, etc. Entonces, como digamos, para cerrar esta parte de mi intervención, yo creo que esta idea de pensamiento crítico es la que debemos incentivar para comprender que estas herramientas, esta lucha contra la criminalidad organizada, el poner, me voy llevando a todos los militares y a todos los policías y el comando central a Manta, porque ahí me dice el algoritmo, o me dice algún asesor o algún brillante que dice, ve, de pronto el correísmo va a sacar muchos votos ahí, vamos a plantarnos para ver si es que con eso desequilibramos el tema y tal cuestión, ¿no es cierto? O desde esa visión, nada tiene que ver con solucionar los problemas de inseguridad de la gente. Solamente es un paso más de una justificación para violación de derechos. Tal cual. O sea, lo que decía el Diego se puede complementar, ponte hasta el siglo XIX, tal vez de inicios del XX. Doctrinas de Lombroso, por ejemplo, estaban presentes en términos de tipificar al delincuente a partir de su anatomía, ¿no? O sea, cejas anchas. Forma del cráneo. Claro, digamos, frente amplia, posible violador. ¿Cuántos de nosotros entramos en ese perfil? Imagínate, ¿no? Tatuajes de lobos. Claro, ¿no? Entonces, claro, ahora más bien los perfiles y la tipificación alrededor de esto es a partir, digamos, de por lo menos 3 variables, ¿no? Que sería la clase, la etnia, ¿no es cierto? Y el género, ¿no? Es decir, claro, vos sobre eso puedes un poco mirar claramente esta dinámica, por ejemplo, del delincuente, y ese delincuente qué parámetros estéticos tiene, por ejemplo, semidesnutrido, piel cobriza y todo eso, y hacia allá se apunta, ¿no? Cuando vos no puedes decir, bueno, oye, ¿y qué onda, por ejemplo, con el cuñado de Lazo, por ejemplo? ¿Por qué una tipificación de ese perfil, ¿no es cierto?, hacia eso. Y lo otro, claro, o sea, nosotros vemos también, que me pareció algo interesante que dijo el Diego, fue el proceso, por lo menos, o el accionar de los GDOs o el accionar del crimen organizado transnacional, en términos generales, no puede hacerlo sin una sólida, digamos, sin un sólido sistema financiero. Y ahí nosotros podemos entender por qué nuestro sistema financiero es sólido.
tremendamente sólido, ¿no? Y claro, cuando, o sea, no es broma, parece broma, pero es verdad, Sí, es sí, decir, claro. es tremendamente sólido. Y cuando vos ves, por ejemplo, ir como a la raíz de donde, digamos, esto puede dar, se deriva, digamos, todas estas dinámicas, digamos, de blanqueo de dinero y todo. O sea, vos ves que ahora hay una proliferación de la industria inmobiliaria, ¿no? Muy fuerte, enorme y todo. Y claro, a la cual las instituciones, ponte, el municipio debería pedir, bueno, ¿y quién va a financiar? No se le pide, ¿no? Que es un poco ahí ver quién va a financiar, por ejemplo, tremendos edificios que hacen en las Chiris y en todos lados. ¿Qué son las formas, digamos, o las maneras de los mecanismos sobre los cuales el crimen organizado también se sostiene? Porque ahora si pensamos que solo es de la droga, que solo es del menudeo, que solo es esto, no. O sea, el crimen organizado también lo que vos decías, se ha legalizado. El crimen organizado se ha legalizado absolutamente, a tal punto que tuvimos un presidente de ese modo, como fue Lazo, vinculado al crimen organizado con el cuñado. O sea, a tal punto que ya es, digamos, narcogobierno. Claro, pero no es lo mismo hablar de la persona racializada, pobre, de Cristo del Consuelo, que el señor así honorable, cuello Pero blanco. necesita, o sea, la idea es que Foucault decía una cosa interesante, ¿no? Es decir, si vos ves, le cogieron a 2 secuestradores, ¿quién eran estos 2 secuestradores? Pobres, ¿ya? ¿Dónde vivían? Barrios periféricos. ¿Quiénes eran sus padres? Alcohólicos, precarizados, sin trabajo, ¿ya? ¿A qué edad empezaron a delinquir? Posible para tal vez uno era la primera vez que delinquía, otro desde los 17. La idea es que el crimen estaba ahí, pero cuando delinquen se confirma. O sea, ellos ya eran el crimen antes de cometerlo. Cuando se confirma, cuando hacen, digamos, cualquier tipo en este caso, ¿no es cierto?, de acción criminal, simplemente se reconfirma. Es que nacieron para eso, más o menos. Y por eso digo, o sea, estamos digamos, en un momento, digamos, de la humanidad bastante complejo y a la vez bastante globalizada. Sin embargo, seguimos pensando o aparecen fenómenos muy, pero muy digamos, modernos del siglo XVII, XVIII, como tal. O sea, esa es la paradójica. Es decir, por eso vivimos sociedades, yo diría, tecnofeudales todavía. O sea, es impresionante eso. Ahora, a mí me surge la duda, habiendo hablado de todo esto de los seguimientos, la vigilancia, ¿existen casos reales en donde esté comprobado que la vigilancia ha conducido a prevenir un delito? Acá digamos, en el contexto actual del país. A ver, o sea, de hecho, digamos, si es que vos tienes una rápida acción, ¿no es cierto? Y ves a través de una cámara del 911 que le van a asaltar a alguien y ya realizas un seguimiento y tal, y tienes la fuerza de reacción cerca y todo, seguramente en algo podrá contribuir, pero no es que, o sea, sí, creo que tenemos uno de los sistemas más modernos de vigilancia a través de las cámaras, ¿no es cierto? Un centro de mando consolidado con una serie de atribuciones y que te permiten seguir a la gente. Pero desde que se ha implementado el ECU 911, ¿no es cierto? Hay una relación directa con la disminución del crimen organizado. O sea, en la época en la que se implementó, no había ese nivel de criminalidad, pero se debía a otras causas. Se debía a que había prestaciones sociales por parte del Estado, había obra pública, había una cantidad de cosas que ahora no hay. Pero no es el hecho de que la cámara de por sí te va a salvar de la criminalidad. Y mira, nuevamente yo quisiera insistir en este tema del etiquetamiento, ¿no? Del perfilamiento, hablando un poco de las escuelas criminológicas, el etiquetamiento que avanzó hacia estudiar como fenómeno principal de la criminología, como grupo de estudio, digamos, la pobreza, explicar justamente en los barrios obreros de Chicago, de Nueva York, cómo es que se daban los procesos criminológicos en la juventud y cómo se iban formando las bandas. Bandas que lo que buscaban era, digamos, generar cierta simpatía entre los jóvenes, hacer determinadas actividades ilícitas en las que buscaban protección, pero era muy primario. Eso avanzó y llega a un punto en el que dentro de esa escuela del etiquetamiento, del interaccionismo simbólico, etcétera, etcétera, llega Sutherland y te dicen, un ratito señores, acá hay unos tipos de cuello blanco, ¿cómo es? Los de white collar crime que decía este hombre, y a esos no les están analizando bajo ningún punto de vista. Y estos no son muchachitos del barrio pobre,
Son tipos que están en oficinas de lujo, que manejan los hilos económicos de la sociedad y nadie les está etiquetando ni les está viendo como los principales gestores de la criminalidad, porque de Y que esa cometen criminalidad crímenes a gran escala, ¿no? Claro, entonces, claro, sales de un poco de la lógica de la banda. Yo estaba el otro día en Guayaquil, tomé un taxi y estaba conversando con este amigo que, claro, una reflexión, pero de lo más básica y clara del hombre. Me dice, vea, mi amigo, ¿usted cree que un pobre puede comprar 3 toneladas de droga? O sea, solamente hablando de uno de los rubros que es el tráfico de drogas, de ahí la corrupción, la especulación financiera, Mobiliario, todas, entonces, claro. toda esta cuestión que a nivel penal se aterriza en el lavado de activos o en los delitos económicos, ¿no es cierto? Ujú. Pero que proviene, toda esa acumulación de riqueza proviene de varias fuentes, delictivas y otras que no son delictivas, pero sí pueden ser ilegítimas, ilegales, cuanto menos antiéticas, ¿ya? Entonces, el creer que toda esta estructura, esta tecnologización, es una falacia, primero, es un paradigma equivocado al que nos están llevando. Ya ha habido voces desde hace mucho tiempo que además observan cómo esto, además se profundiza este discurso de la tecnología para controlar la criminalidad, porque es un negocio. El negocio Claro. es como las armas, como, qué sé yo, compremos más armas, compremos el carro que tenga el satélite, el policía que va con la mochila en el carro y te sigue Hubo un candidato o que sea, esa era su propuesta, ¿no? estamos viendo que ha tomado como tubo de ensayo, creo que Durán. unas 4 manzanas de Durán y dice que va a arreglar el tema poniendo 5 camionetas, pero de última tecnología y que, o sea, por favor, digamos, o sea, en la doctrina de la seguridad, sobre todo la seguridad pública, hay algo que se llama la prevención situacional, ¿no es cierto? Entonces vos, por ejemplo, con estadística y todo, dices, qué sé yo, aquí en la esquina de la Foch y 6 de diciembre, la incidencia del crimen es mayor el domingo a las 7 de la noche, entonces voy a iluminar esa zona, entonces empieza a controlar todos los factores espaciales, ¿no es cierto? Y aquí se juntan personas de determinada naturaleza, entonces vamos a mandarles policías para que no les dejen estar en las esquinas y todo. ¿Qué es lo que haces? Como las causas las causas originarias que les hacen delinquir no han desaparecido, lo único que hacen es cambiarse de esquina. Entonces, ¿qué van a hacer esta gente que está en Durán? Se van a mudar de sociovivienda, cantón. claro. Claro. O sea, Y eso también, verás, la vigilancia es vigilancia. Y hay que entenderla en términos, por lo menos, digamos, bicéfalo, ¿no? Un término bicéfalo. Por un lado, la vigilancia siempre sirvió para delimitar, para observar, ¿ya? Y por el otro lado, la vigilancia siempre, Perdón. siempre, claro, no, es que claro, la tecnología. La vigilancia siempre también sirvió para aniquilar. Entonces vos tienes, tal vez hay un tándem que actúa de manera, digamos, sincrónica. Lo que hace la vigilancia es delimitar, observar, si quieres investigar, ¿ya? Desde el panóptico de Jeremías Bentham hasta los ojos de águila. Lo que hacen es mirar comportamientos, ¿no? Pero por otro lado, tienes ahí tal vez los casos tal vez más descarnados, ¿no? La vigilancia desde drones y desde satélites y todo para el Medio Oriente, por ejemplo, donde desde, qué sé yo, Turquía mandan un dron para bombardear Irak o ahora Gaza, ¿ya? Entonces, la vigilancia ahí sirve para aniquilar. Ahora, eso también puede ser trasladado a la realidad nuestra. La vigilancia sirve para delimitar, para observar, ¿no es cierto? Pero también para aniquilar. Y ahí vos puedes entender toda la dinámica, por lo menos, de política, entre comillas, antiterrorista del gobierno, ¿no? Es decir, los grados de violencia no bajan, más bien suben. Puede que la violencia sea más descarnada, se desate más, porque claro, lo que tiene que entrar a combatir no lo está haciendo.
que es más o menos generar, digamos, procesos redistributivos en términos de estados de bienestar, por lo menos eso, ¿no es cierto? Pero, claro, el problema se lo traslada tal vez al mundo de las carencias, y en el mundo de las carencias hay un montón de gente. Y en esto de los cuellos blancos, es cierto, también una cosa que me pareció importante, esto que decía, ¿no es cierto? El Diego, es que claro, los cuellos blancos son o mejor dicho, la delincuencia, digamos, de raso, de calle, del menudeo, sicariato, sí, digamos, ¿cierto? Ese tipo digamos, de subproletarios, son los subsidiarios de las clases altas, pues, porque además se vuelven asalariados de ellos, pues, asalariados del crimen. Entonces, hay ahí también una relación, digamos, de un tipo de economía criminal, no solo economía, sino economía criminal, que juega también con estas dinámicas de tecnologías, digamos, que están digamos, situadas. En Colombia era muy claro, ¿no? Cómo se avisaban a nivel satelital, cómo se avisaban a los grupos y todo eso. Va a caerte la policía. Entonces, claro, la vigilancia, por lo menos, yo creo que no ha cambiado en su conceptualización genealógica. Sirve para ubicar, delimitar, investigar, tratar, confinar en ciertos momentos, pero también para aniquilar, ¿no? Entonces, ahí tal vez un problema ético-político sobre el cual hay que discutir, no sobre una cuestión de me siento más seguro, porque si te sientes más seguro, pones cámaras en tu casa y en todos lados. Y por último, en términos más brutales y bárbaros, te compras tu pistola, ¿no es cierto?, para estar más seguro. O sea, hacia eso un poco es lo que se lleva, ¿no? Lo que lleva. Ajá. Claro. Ahora, hola, yo quiero conversar contigo acerca de un tema puntual, más desde la perspectiva técnica. En tu posición de investigador en temas de seguridad digital, ¿crees tú que existe alguna tendencia actual que los gobiernos del mundo, digamos, están aplicando en términos de vigilancia? O sea, ¿están empleando este tipo de software o este tipo de, yo qué sé, asociación, yo qué sé, de dispositivos? No sé, desde una perspectiva técnica, ¿qué crees o cuáles crees tú que son las principales herramientas que se están utilizando hoy en día? Internacionalmente tenemos unas diferentes tendencias. Uno es la guerra fría entre Estados Unidos, Rusia y China. Lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso de TikTok, por ejemplo, en Estados Unidos, y también yo creo que ayer anunciaron en Estados Unidos que no va a ser permitido a vender software de Kaspersky en Estados Unidos. Wow. Y dicen que tienen pruebas que Kaspersky ha sido utilizado para espiar a Estados Unidos. Entonces, primero estamos viendo este tipo de cosas donde los grandes están utilizando software para espiar entre ellos. O sea, espérame, me surgió la duda. ¿Focalizadamente? O sea, ¿esto está comprobado que se estaba espiando a ciudadanos estadounidenses? Es lo que dice... ¿O es en general a todos los usuarios? Es lo que dice el gobierno de Estados Unidos. No han comprobado nada, no quieren publicar la información, pero dicen que tienen al menos 2 incidentes puntuales de espionaje utilizando Kaspersky. Uh-huh. Esta es una parte. Otra parte es el uso de diferentes tipos de mecanismos de espionaje como software privativo, como por ejemplo lo de Pegasus, NSO Group, o todas las diferentes empresas de Israel que existen que venden este tipo de productos. Y estos productos están más y más comunes. Por ejemplo, Pegasus estaba muy, muy, muy común en México, por ejemplo. No tenemos evidencia, pruebas. Sí, exacto. No tenemos pruebas que han existido aquí en Ecuador, pero desde mi perspectiva, esta solo significa que el proveedor a Ecuador fue otra empresa, no NSO Group. Entonces, yo creo que simplemente no se ha detectado. Lo más probable es que porque hubo esta lista de 50,000 blancos de Pegasus publicado hace unos años y creo que hubo 1 o 2 personas de Ecuador que estuvieron en esta lista. Entonces, nadie piensa que Ecuador es uno de los que han comprado Pegasus. Pero no sería tan descabellado tomando en cuenta los constantes encuentros que han tenido los gobernantes de Ecuador. O sea, acordémonos, Lazo no sé cuántas veces estuvo por Israel por temas de negociaciones de seguridad, etcétera. Entonces, no sería descabellado pensar en eso. No, lo que estoy diciendo es que quizás no era en
NSO Group, pero hay 20 o 30 otros proveedores de este software de espionaje en Israel, por ejemplo. Y entonces esto solo significa que el espionaje en Ecuador es con uno de los otros, no con NSO Group, no con Pegasus. Entonces yo creo que sí está pasando, y viendo, por ejemplo, esta de agente encubierto informático, permite entrar en sistemas con software de espionaje como Pegasus, por ejemplo. Entonces, yo creo que este es un lavado para poder utilizar este tipo de software también. Y la tercera tendencia es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el debate en Europa actualmente sobre la propuesta de chat control, que es una de las propuestas más invasivos para intentar desviar cifrado y hacer diferentes tipos de vigilancia en entornos que en verdad antes estaban protegidas. Por ejemplo, WhatsApp no es bueno, pero tiene una capacidad de cifrado al menos, entonces no es 0% seguro, pero con estas propuestas de chat control, por ejemplo, y esta solo es la última en una serie de muchas diferentes propuestas de Estados Unidos, Reino Unido y muchos otros países. Entonces, este es algo que políticos en diferentes países están proponiendo, pero parece que va a pasar en Europa. ¿En Europa? Sí, y esta va a ser muy peligroso porque esto significa que otros países van a tener va a ser mucho más fácil para Ecuador a pasar este tipo de ley para Claro. evitar el cifrado. Porque generalmente se toma como referencia a Europa y lo Exacto. que sucede ahí. Sí. Además, con todos los ascensos de los gobiernos de corte fascista, obvio, también es una cuestión geopolítica que opera también con una cuestión geotecnológica también, ¿no? De aplicación, en este caso, o sea, Meloni, Vox en Italia, en España, Meloni en Italia, perdón. Ajá. Entonces, es también como relaciones y redes, digamos, que permiten pensar esto como un problema de escala planetaria. Escala planetaria. Y siempre tienen como pretexto cosas buenas, como en este caso siempre viene desde la perspectiva de evitar explotación de niños de una manera sexual, por ejemplo. Este es algo que siempre es el pretexto para hacer este tipo de cambios. Es lo mismo como todos los cambios de las leyes hace un año fueron para combatir crimen organizado, y si tú estás opuesta a combatir crimen organizada, es como no puedes, es difícil tener una discusión sobre las ventajas y desventajas de una cosa cuando un parte está utilizando como pretexto algo que es muy difícil argumentar en este tipo de situaciones. Oponerte. Ajá, oponerte. Es como, ¿estás oponiéndote a combatir crimen organizado? O Pero- tráfico de Ajá. personas. Exacto. O explotación Exacto, sexual. pero ¿dónde están las cifras que nos digan que realmente tantos casos de crimen organizado, de violencia, explotación sexual contra niños, cuántos casos realmente se han solucionado gracias a la vigilancia? O sea, tampoco se ofrecen esas cifras para decir, bueno, tuvo sentido que nos impusieran tal medida o no. Simplemente nos informa y se lo usa como excusa para una vigilancia Exacto. generalizada. Lo que es importante aquí es que no sabemos, porque no publican estas cifras, pero tenemos una historia de investigaciones que muestra que diferentes tipos de vigilancia casi nunca está utilizado por el propósito que plantearon inicialmente. Para mí, el caso paradigmático es el caso de la ley de interceptación de llamadas telefónicas en Estados Unidos que pasó en 97, 98. Esta ley pasó porque el FBI pidió al Senado que necesitan más poderes para solucionar secuestros de niños. Entonces, esta es la razón por que ampliaron la posibilidad de interceptar llamadas telefónicas. Y 20 años después hicieron una investigación y parece que en todos estos 20 años utilizaron para un secuestro de niño una vez.
utilizaron para muchas diferentes cosas, pero no para el propósito original. Entonces, lo que sabemos es que las razones que ponen al inicio casi nunca son las razones que en verdad son las razones reales. También sabemos que hay muchas investigaciones que muestran que videovigilancia no funciona. Funciona para resolver crimen, pero no para parar crimen, por ejemplo. Claro, y eso me lleva al punto que estábamos hablando hace un rato sobre el agente digital encubierto y los ciberpatrullajes. Digamos que el fiscal aprueba que se vigile a un sujeto puntual por la sospecha de X crimen. Finalmente va a haber una afectación a terceros en este caso. Entonces, ¿existe algún tipo de protección? O sea, la ley dice algo como que, yo qué sé, establezcase límites bien definidos para que únicamente se vigile acá, pero sabemos que no, porque finalmente si esta persona interactúa en un medio digital, pues será con otras comunidades, con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa información que se recolecta de terceros que nada tienen que ver con algún acto ilícito? A ver, justamente ese es el problema, ¿no? Y el hecho de que la norma contemple limitaciones tampoco te garantiza porque depende de quién la aplica, ¿ya? No obstante, si desde la norma no se determinan limitantes, imagínate la mayor amplitud y discrecionalidad que hay. Como te decía, que hay disposiciones que permiten que se obtengan, se manejen ciertos datos informáticos por parte de empresas privadas a pedido de los fiscales, por parte de policías, y luego le cuentan al fiscal, y después, dependiendo de las cosas, le piden autorización al juez. O sea, imagínate lo que es. Entonces, ahorita estas reformas sí son complejas. Yo te insisto, nadie se va a poner en contra de objetivos legítimos. Sería una locura. Pero hay que saber, como acaba de decir el Ola, es totalmente cierto. No es tan verdad de que esto se utiliza únicamente para combatir el crimen organizado o únicamente para combatir la pornografía infantil o proteger derechos con los que nadie se va a oponer. Y esto no pasa por decir a la persona que le descubren, viólenle todas las garantías y enciérrenle en la cárcel. Tampoco se trata de eso, pero por lo menos sí, un poco, tampoco vamos a ser más papistas que el Papa, ¿no? Supongamos, o sea, que estamos del lado de tratar de combatir algún grupo económico que está enriqueciéndose en base a situaciones que pueden ser descubiertas por estos mecanismos. O sea, obviamente debería justificarse. Por eso es que las resoluciones que emiten los funcionarios públicos en lo investigativo y en lo jurisdiccional tienen que ser debidamente motivadas. Entonces, de acuerdo a la motivación y al caso, es que se deberían permitir estas cuestiones. Pero, obviamente, estas son herramientas para investigar casos puntuales. O sea, casos que realmente ameriten, no cualquier cosa. No para ser un instrumento del poder para subyugar a la gente. O sea, digamos, esto es lo que me vino a la memoria una cosa graciosa que escuché el otro día en una audiencia de habeas corpus. Estábamos en una audiencia por los privados de libertad que están viviendo lo que están viviendo en La Tacunga y en la mayoría de centros del país, que es realmente insoportable. Ya no tienen comida, no tienen agua, están encerrados 22 horas. Y la gente dice, o sea, ¿qué habrán hecho? Por favor. Claro. O sea, bueno, más allá de entrar a cifras, que si quieren podemos topar un poco el tema de cómo está dividida la población penitenciaria, más o menos a breves rasgos, con las cifras de las que se dispone, además, porque no todo es transparente en ese sentido. Decía un militar, estaba así de abogado, pero vestido con camuflaje y todo, ¿no? Entonces decían, oiga, esta gente no tiene visitas. Están encerrados 4 en una cárcel de 5 metros cuadrados a lo mucho, ¿no es cierto? No tienen alimentación, agua, etcétera, etcétera. Es el colmo y todo el tiempo. Y dicen algo, les pegan, dicen algo, les someten, les barajan, les mezclan lo que significa, claro, ¿no? Un traslado dentro de un mismo pabellón o a otro pabellón o peor, claro, a otro centro. O sea, en el contexto penitenciario eso es una de las cosas más delicadas porque el proceso de readaptación es muy complicado, muy, muy, muy complejo. Y obviamente no se están cumpliendo los ejes de rehabilitación.
que están previstos en la Constitución y que están previstos en el Código Orgánico Integral Penal. No pueden estudiar, no hay lazos familiares, no hay salud, o sea, todos los ejes, digamos, no hay trabajo, los ejes de la rehabilitación. Porque la idea de la cárcel no es meterles y confinarles, supuestamente, ¿no? En la práctica es eso, y el militar decía, no, pero lo que pasa es que cuando yo estudié a Foucault, él dijo que la idea en Vigilar y Castigar era tener el control sobre los cuerpos. Entonces nosotros tenemos el control sobre los cuerpos, y eso lo dijo Foucault. Wow. O sea, como si él hubiera dicho, hagan nomás, ¿no? O sea, Claro. qué chistoso. Entonces, esto, imagínate, a nivel ya de control, porque a través de estos mecanismos no solo se controla la delincuencia, se controlan las emociones, se controlan, hablábamos hace un rato del perfilamiento, somos nosotros mismos los que damos toda la información para que nos perfilen, con las redes sociales, con las fuentes abiertas que llama la policía, ¿no? No es que te tienen un tipo que te vigile, ahí eso ya es para casos puntuales, ¿no es cierto? Ya cuando amerita, pero la mayoría de información para perfilarle a una persona que utiliza la policía y que utilizan los organismos de inteligencia o de investigación, es a través de fuentes abiertas, la información que nosotros mismos proporcionamos. Entonces, imagínate en todo ese universo y en esta visión del control que se tiene desde lo público, desde lo oficial actualmente, esta visión fascistoide, validada por la sociedad, porque no solo es que acá ganó la consulta popular en las preguntas que le dan un poder punitivo y represivo al Estado, pero ya extralimitado totalmente. O sea, en las elecciones de Europa, que a veces creemos que por el eurocentrismo, qué bestia, como somos sudacas, subdesarrollados y ni sé qué, y las mejores universidades están en tal lado, ganó la extrema derecha. No la derecha, o sea, ya la extrema derecha que está incluso poniendo en riesgo la integración europea que tanto les ha costado a ciertos capitales que han creído, además de que en sus sociedades pueden generar un estado de bienestar. Están poniendo en riesgo hasta eso, imagínate. Ya, eso, en ese contexto se aprueban estas normas de vigilancia y sin límite para el control, a mi modo de ver. Ahí podrán decirte, no, sí, pero es que puedo hacer esto, el otro. O sea, por favor. ¿Y la ley de protección de datos personales no brinda ninguna garantía en estos casos? O sea, digamos que le están investigando a un amigo mío y por asociación acaban accediendo a información que yo compartí con esta persona. Yo en algún momento tengo derecho a decir, oye, esa es mi información, o sea, yo que sé, derecho a que esa información sea eliminada o algo así, porque finalmente, o sea, están accediendo a información que una persona comparte con otra bajo un marco de confianza, pero finalmente, o sea, uno cómo sabe si hay un agente entrometido en nuestras conversaciones, en nuestros foros, en nuestros chats. Ese es un derecho básico, ¿no es cierto? Dentro de tu intimidad y de tu derecho a la honra, al buen nombre. Y sí, hay herramientas, mecanismos por los que tú puedes ir, el derecho al olvido, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya, una serie de derechos. El Código Orgánico Integral también, penal también te dice, para que puedas vos utilizar, qué sé yo, los chats en el proceso penal hay que hacer una audiencia privada y ahí en esa audiencia, con presencia de los abogados, con juramento de que no se va a escapar la información, porque vos en el chat no es que solamente hablas de cosas personalísimas con, qué sé yo, con tu familia, etcétera, etcétera, con tus amigos, no sé, pues no, cosas que nada tienen que ver con la investigación penal o con el descubrir un delito o tal cosa, ¿no? Pero ya en la práctica, ¿qué pasa? Pues, o sea, vos sales de la audiencia privada y salen los chats en un canal de Telegram, en un noticiero y vos dices, ¿qué? Pero entonces fue uno de estos. Antes de que ingrese la prueba al expediente, ¿no? Lo chistoso es que antes de que hagan ya la audiencia privada, antes de que vayan y le pidan la autorización al juez y tal, ya van pues a donde los fiscales y les dicen, vea mi doctorita, aquí está. En mi caso, tuvimos la audiencia privada. Empezamos a revisar este PDF con 40,000 páginas de mi celular y después 10 minutos el fiscal dijo que esta es demasiado. Agrega todo al expediente. Imagínate. 40,000. Imagínate. Y esto que dice Lola con experiencia propia, ¿no es cierto? Vos para interceptar teléfonos
que era hace 13 años que empezaron con la interceptación de teléfonos legales y tal, se generaron protocolos y el fiscal tiene una función, el juez te da la autorización, el agente que hace la escucha tiene que, incluso tecnológicamente me parece que tienen como que unas claves, unas llaves, alguna cosa así, para que cuando esté todo cumplido, supuestamente se haga la interceptación legal. Se han vencido contratos, o sea, se han vencido. Entonces, la investigación a nivel de interceptaciones, que ya no solo son de las llamadas comunes, sino que pueden meterse a los distintos espacios, y más aún con esto, ¿no es cierto? Ya no se hacen cumpliendo esos protocolos, pues. Entonces, tú vas y dices, a ver, quiero ver la autorización y quiero ver si es que se ha cumplido el protocolo que está expedido como reglamento de la Policía Judicial, por el Consejo de la Policía Judicial, para que me intercepten el teléfono y las transcripciones y todo. ¿O de dónde salió el teléfono? La cadena de custodia, cosas básicas. Y les enseñas, o sea, van los peritos en una audiencia de juzgamiento y se tropiezan y dicen, no, me entregó tal persona. Y no, la verdad es que yo no. Tuvimos un caso ahí de nuestros compañeros en los que uno de los agentes, en el caso de los compañeros guevaristas, en que uno de los agentes decía, lo que pasa es que yo hice una transcripción en la que decía, qué sé yo, citaba 4 países, por poner un ejemplo así general, ¿no? Colombia, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Oiga, esta es la transcripción que usted hizo. ¿Dónde dice eso? No, lo que pasa es que yo no transcribo textualmente, yo hago una interpretación. No. Así Claro, dijo. claro. Wow. Y con eso tenemos 3 privados de libertad, presos políticos. Con esas pruebas que fueron evidenciadas, o sea, evidenciamos que carecían de todo valor y eficacia probatoria porque no tenían ningún peso jurídico. Y con eso están presos 3 compañeros. Wow. O sea, y suena muy familiar porque en el caso de Ola hemos vivido cosas similares, donde, digamos, en la audiencia se menciona ciertas cosas, pero en las actas de las audiencias aparecen cosas que nunca se dijeron y que parten de lo que se extrajo de los dispositivos, por ejemplo. Conversaciones personales, cosas que nada tienen que ver con el presunto delito, pero finalmente la información está expuesta. O sea, ¿no? Oh, cadena de custodia. Oh, no, cambiamos las fundas de cadena de custodia. ¿Y por qué lo hicieron? Porque yo dije. Es como que, La fiscal. Sí. imagínate, ¿qué es lo que protege la cadena de custodia? La autenticidad, la integridad de la evidencia, que no sea modificada, que no sea contaminada, etc. Claro. Si tu principal acusación es que has dicho tal cosa y eso es lo que refleja que has cometido el delito, y vos le dices a la persona que supuestamente te hizo la transcripción textual, oiga, ¿dónde dije eso? Sí. Te dice, no, lo que pasa es que yo lo que escribí en el informe no es lo que escuché, yo escuché otras cosas y yo hago interpretaciones. Yo no soy un transcriptor y con eso te condenan. O sea, cuando dijo eso el agente, el tribunal se agarraba la cabeza y se reían, pero con eso condenaron. No. ¿Qué nos sirve que si se pasan la parte de atrás seguramente hay algún tipo de presión, no sé, porque no se explica de otra manera que condenen cuando ante ellos en su cara vieron cómo expresó esto oralmente? Para eso sirven las audiencias orales. Claro. El perito, ni siquiera era un perito, el analista que hizo la transcripción. Es lo mismo que pasó en la audiencia de apelación. El fiscal estaba hablando sobre algún tema y el juez preguntaba, ok, ¿dónde en el expediente dice este? Y el fiscal era como, no dice en el expediente. Ajá, como que... Pero no, todavía me condenaron. Claro, imagínate. Sí. O sea, una vez más, ¿no? La vigilancia sirve para eso, no sirve para generar procesos, digamos, de impunidad para el poder, esencialmente. Sí. ¿no? de Porque persecución. total. O sea, persecución, digamos, coacción, Pero ¿no? yo creo Acoso. que lo que es importante aquí es que la vigilancia puede servir los dos lados en situaciones, porque en este caso, okay, quizás tú para estas compañeras, tú puedes tener vigilancia que muestra que ellos no dijeron estas cosas, pero cuando estamos en un sistema de justicia donde todo el poder está en el otro lado, en el lado de los fiscales, los jueces, que no podemos confiar que van a actuar,
celular, significa que, ok, quizás el fiscal puede escoger las partes de la vigilancia, pero el defendido no puede ver. Es como, yo nunca pude ver mi celular, por ejemplo, pero el fiscal tuvo acceso a mi celular, entonces yo no tengo manera de defenderme porque el fiscal tuvo todo el poder. Y lo mismo con la vigilancia. Si por ejemplo, si esta del encubierto, si este tipo de cosas pasa en audiencias reservadas, a veces hay maneras de excluir el defendido, por ejemplo, en estas situaciones. Significa que el fiscal tiene todo el poder de utilizar la manera, pero no hay manera de defender en estas situaciones. Claro, por eso, claro, la vigilancia en términos sociales, ¿no es cierto? Inclusive hasta culturales. Claro, reafirma esas instancias de persecución, impunidad desde el poder, esencialmente, digamos, a los sectores que están tensionando o cuestionando ciertas dinámicas en este caso, del sistema. Claro, uno dice, vivimos tal vez en una sociedad panóptica. Lo que decías, convertir eso al revés, podría ser una sociedad sinóptica en que uno también pueda vigilar al poder, ¿no? Uno también pueda vigilar al poder. Obviamente esto es más complejo, pero yo creo que sumado a este contexto, todas las distopías que están en este momento, no sé, crimen organizado, caos político, digamos, toda una serie de elementos ahí, se vuelve, yo diría, una política tremendamente amenazante, no necesariamente para lo que debería servir, que es decir, para el sector delincuencial y todo, sino esencialmente para los sectores, yo diría, ¿no? Más de tipo popular, organizaciones sociales, colectivos, derechos humanos. Por lo menos en esto, crisis carcelarias, hemos visto que el acoso fuerte ha sido a los sectores de derechos humanos, abogados de derechos humanos y todo. Entonces, claro, ahí nosotros vemos tal vez este cuestionamiento que se hace a la vigilancia y que yo digo es lamentable porque tal vez es como para espacios un poquito más especializados, ¿no? Porque lo que decías vos, la gente común en lo cotidiano, mientras le pongan un policía atrás, está feliz, ¿no? Está segura, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, más bien es discutir esta cuestión de la vigilancia o la seguridad, digamos, ¿no? La seguridad en términos totales, ¿no? Es decir, yo no solo quiero seguridad, de que pueda salir a la calle, ¿no? Necesito seguridad laboral, seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Toda una serie, educación y todo, o sea, es de ese tipo, pero claro, acá simplemente se le delimita al ámbito de, si quiere, una seguridad personal, de corte en términos de defensa de la propiedad y esencialmente en términos de que existen unos malos a los cuales hay que acabar y sobre todo la pérdida de confianza y la ruptura de los tejidos sociales, por ejemplo, relaciones barriales y toda una serie de cosas, porque a la larga el otro es el enemigo, pues. La desconfianza como parte de una cuestión más subjetiva aparece como una digamos, política para medir mi relación con los demás. Claro, y tú mencionaste eso digamos, perseguir a los malos, el de finalmente, digamos, atacar, acabar con los malos, pero no todos los malos son iguales, ¿no? Porque la vigilancia puede arrojar evidencia contundente sobre, yo qué sé, que personas de una determinada clase alta, una posición alta o pudiente ha cometido un delito. Bueno, no demos crédito a eso, porque no, pues el hombre estaba haciendo sus actividades económicas, pero si es una persona racializada, si es una persona de un determinado contexto, ahí sí se da valía a esa evidencia, ¿no? Que se consigue a través de la vigilancia, ¿no? No claro, se evalúa de la misma manera. Hay la idea de que ¿para qué robar si ya tiene todo? Claro, no va a robar, o sea, nunca, claro, no va a robar porque ya está emprendiendo. Claro, o sea, es gracioso, ¿no? Son discursos, claro, que banalizan, ¿no es cierto? Digamos, no solo el delito, sino también construyen estas dinámicas cínicas, ¿no? Absolutamente cínicas. Sí. Y mira, bueno, este instrumento de vigilancia también. Claro, claro. Te permite además, porque no solo desde los contextos oficiales hay la vigilancia, sino el escrache. Claro. Imagínate lo que significa el escrache. ¿Quién impone su verdad en un conflicto que puede trasladarse a nivel jurídico? El que tiene más posibilidad de que su mensaje llegue y, qué sé yo, hacer mejores TikToks, se valen, qué sé yo. Oh, no. El escrache claro, que muchas veces ha ayudado a luchar contra la impunidad. Se ha convertido en uno de los... Porque estos somos, o sea, la sociedad es así, lo único que hacemos es señalarnos. Y las relaciones subjetivas han dado paso a una objetivización del otro. ¿Me explico? O sea, lo que acabas de decir ahorita, le acaban de decir, el malo. Claro. ¿Qué es el malo? Claro. ¿Quién es el malo? Claro, hay
Malos y malos, hay ¿no? construcción. No, es que además el relato es entre buenos y malos. Ujú. Y claro, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos, ¿no es cierto? O sea, claro, el relato te ponen así. La gente opta siempre por esta dinámica, digamos, binaria, ¿no? Buenos y malos. Claro, hay que ver lo que vos dices. Malos, ¿qué implica ser malo? O sea, semidesnutrido, al menudeo, muerto del hambre y es de un ajedeo, es malo. Ujú. Claro, Dueño de una bananera, una hacienda, exportador, es bueno porque da un trabajo. visionario. Claro, claro, dice, da trabajo, es de un emprendedor, claro, pero precariza, no paga seguro social, toda una serie de Ujú. cosas, no se dice, pero digamos, es bueno. Entonces, pero el relato social, el relato hegemónico sí te plantea, ¿no? Es la lucha de los buenos contra los malos. Recuerden, Ujú. los buenos somos más. ¿Verdad? Totalmente, Claro, es de totalmente. esos relatos, digamos, maniqueos también, ¿no? Sí. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Yo les quiero agradecer mucho, Cristian. Se me fue tu nombre. Diego. Diego. Casi te digo David. Diego, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ya a manera de conclusión, ¿hay algo que podamos hacer frente a la vigilancia? Cada uno, muy brevemente, comparta su punto de vista. Em, desde tal vez la cuestión más del campo al cual me adscribo, es pensar la vigilancia en términos del concepto primero y de las prácticas sobre las cuales un poco se aplica. Es decir, bien decía el Diego, es generar, digamos, un pensamiento crítico sobre estos dispositivos que comúnmente o usualmente son, digamos, transferidos y corporizados como seguridad o como bienestar. Y más bien es como ir deconstruyendo este tipo de relatos, de narrativas, de discursos, e ir, digamos, intentando que esto se traslade a otros espacios, digamos, ¿no? De discusión, la calle, la familia y eso, y un poco pensar críticamente el concepto de vigilancia como tal. Ujú. Sí, yo creo que es difícil evitar la vigilancia. Yo creo que estamos en un punto sin regreso, en verdad, sobre la tecnología y la vigilancia. Entonces, desde esta perspectiva, la única cosa que podemos hacer es aprender autodefensa y entender la tecnología un poquito mejor, como mencionamos, casi estas cuentos o chismes sobre qué funciona, qué no funciona con celulares. Necesitamos evitar este tipo de cosas. Necesitamos tener más entendimiento para proteger nuestros grupos, nuestros colectivos. Porque yo creo que necesitamos aceptar que vigilancia está y no va a salir. Ujú. Yo creo que como parte de esta idea de fortalecer el pensamiento crítico, debemos entender que es necesario en un contexto como el actual empoderarnos de nuestros derechos. Eso no significa renunciar a exigirle al Estado que solucione los problemas de inseguridad. No pasa por ahí. No estamos hablando de que debe existir impunidad, nada de eso. Empoderarnos de nuestros derechos y exigir que las herramientas sean utilizadas de manera adecuada. Como dice Lola, no hay retorno ya para el tema tecnológico. Protegernos y obviamente relacionarnos de una mejor manera con el otro. Sí, no vivir del chisme, del escrache, de lo que formalmente parece, y obviamente salir un poco de esa cultura de ostentación y de paradigmas que lo único que hacen es fortalecer a esta lógica de acumular riqueza bajo cualquier herramienta o estrategia, sin límites, sin ética, sin nada. Entonces, obviamente, todas estas líneas van a permitir que comprendamos de una mejor manera que la solución no está y no pasa por vigilarnos más los unos a los otros y Ujú. perder nuestra libertad. Exacto. Una vez más, gracias, Cristian. Hola, Diego, por haber compartido este programa con nosotros. Esperamos que, bueno, la hayan pasado bien. Estuvo súper buena la conversación, yo la disfruté mucho y espero que ustedes también la hayan disfrutado y que valoren, bueno, también los aportes que hemos hecho para ustedes. La idea precisamente era poderles brindar elementos suficientes para que aprendamos a ver a la vigilancia con una mirada crítica, como ya lo dijeron mis compañeros de panel, y que no únicamente la aceptemos de forma ciega. Y yo sé que estamos viviendo condiciones bastante complicadas en el país, la situación
situación es dura, la inseguridad nos está golpeando, pero no podemos renunciar a nuestros derechos. O sea, seamos críticos, pensemos bien a qué estamos sujetos, qué es lo que estamos sacrificando con tanta vigilancia y, bueno, pensemos las maneras en que podemos defendernos, las maneras en que podemos cuidarnos como comunidad y hacer frente a la vigilancia que nos rodea hoy, pues, en cada parte de nuestras vidas. Entonces, eso ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que nos acompañen en la próxima edición. Ya saben, denle like, déjennos sus comentarios y nada, muchísimas gracias por vernos y escucharnos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.